Bienvenidos a Principios de Ventilación Mecánica desde la perspectiva de la seguridad. Vamos a trabajar un caso clínico de manejo ventilatorio inicial del síndrome de distrés respiratorio agudo en el paciente con COVID-19. Somos un grupo de profesionales multidisciplinar relacionados con el paciente crítico y la educación, que trabajamos en los ámbitos de UCI, urgencias y emergencias. Nuestro punto de encuentro es el Máster Enfermo Crítico y Emergencias de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo de este vídeo es entender los porqués de la ventilación mecánica para poder comunicarse mejor con un experto. Hay que tener en cuenta que la ventilación mecánica siempre debe ser indicada y supervisada por un experto y adaptada al paciente y su clínica. También tenemos que entender que los contenidos que presentamos en este vídeo y en los otros vídeos de esta serie son básicos, por lo tanto no prescriptivos a la hora de tratar un paciente. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una entidad clínica compleja y se requiere un conocimiento profundo para poder abordarla. Los simuladores que aparecen durante este vídeo son de uso libre en las webs de los productos. Si estáis interesados en más vídeos sobre ventilación mecánica, hemos creado una serie de principios de ventilación que podéis encontrar en el canal de YouTube del Máster Enfermo Crítico y Emergencias. Aquí podéis observar los links a los otros vídeos de esta serie. Vamos a realizar la presentación del caso clínico de hoy. Tenemos un paciente varón de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial. Presenta PCR positiva por COVID-19 con inicio de síntomas desde hace 8 días. En las últimas 24 horas tiene fiebre, malestar general y disnea y acude a urgencias con una saturación de oxígeno del 80%. Se aplica cánula nasal de alto flujo con una FiO2 de 1 a 60 litros por minuto y evoluciona a una saturación de 90 con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Al realizarle la radiografía podemos observar infiltrados bilaterales. Teniendo en cuenta este cuadro clínico, decidimos intubarlo y procedemos a la ventilación mecánica. Antes de entender la ventilación mecánica en estos pacientes, vamos a intentar indagar en la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo y conocer sus repercusiones sobre la ventilación mecánica desde los principios básicos. Lo primero de todo será definir el síndrome de distrés respiratorio agudo y para ello nos vamos a acoger a la definición vigente hoy en día, la definición de Berlín. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de distrés respiratorio agudo es un cuadro clínico agudo, respiratorio, con evolución inferior a una semana desde la presentación del evento que desencadenó este síndrome. En la radiografía observaremos infiltrados bilaterales y hay que tener en cuenta que estos infiltrados no tienen que ser explicados ni por insuficiencia cardíaca o por sobrecarga de fluidos. Dentro del síndrome de distrés respiratorio agudo podemos clasificarlo en función de su oxigenación, teniendo en cuenta la PAFI, PaO2, FiO2. Consideraremos un SDRA leve cuando tenemos una PAFI entre 200 y 300 en un paciente ventilado con una PIP de 5. Moderado, una PAFI de 100 a 200 con una PIP de 5 y severo, una PAFI inferior a 100 con una PIP de 5. Vamos a intentar entender ahora la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio desde el alveolo. Como pueden ver en esta imagen, a la izquierda tenemos un alveolo normal y a la derecha un alveolo de un paciente que presenta un síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo tiene diferentes fases. La primera es una fase exudativa, que está mediada por las células inmunitarias propias. En ella se genera un daño en la pared alveolar y capilar,
con lo cual se acumula edema rico en proteínas, tanto en el intersticio como dentro del alveolo. La respuesta inmunitaria propia, mediada por los macrófagos que producen citoquinas proinflamatorias, hacen reclutar neutrófilos, monocitos y macrófagos, y además activan linfocitos T, lo cual promueve y mantiene la inflamación tanto alveolar y capilar y el daño tisular. Esta es la primera fase. Como segunda fase tenemos la fase proliferativa, que es una fase de recuperación epitelial. Se lleva a la reabsorción alveolar y la recuperación de la función alveolar. Por último, no todos los pacientes, solo algunos, tienen una fase fibrótica, en la que se genera una fibrosis intersticial y alveolar. Además, vamos a intentar entender cómo todas estas fases y estos daños sobre el alveolo impactan en la ventilación mecánica. El primer impacto es en el intercambio de O2, de oxígeno, ya que la capacidad de difusión se encuentra comprometida. Disponemos de menor superficie de membrana alveolar, ya que hay atelectasias y además hay ocupación alveolar por este edema que nombrábamos antes. Todo ello deriva en hipoxemia. Por lo tanto, el paciente que presente SDRA tendrá hipoxemia. A su vez, tenemos un problema de ventilación, que tiene que ver con la cantidad de CO2 alveolar que somos capaces de lavar. ¿Qué ocurre? En este alveolo, en este pulmón, tenemos rigidez, lo cual se traduce en una disminución de la complianza. La complianza es la capacidad de distenderse del pulmón. Ahora lo veremos. Además, con la ocupación alveolar disponemos de menos superficie para poder ventilar. Todo ello deriva en hipercapnia. Vamos a ir paso a paso entendiéndolo. Recordemos que habíamos hablado de cómo respiramos. En el caso del síndrome de distrés respiratorio agudo tenemos un problema básico de complianza, de distensibilidad pulmonar, que es la capacidad del pulmón, tanto del pulmón como la pared torácica, de dejarse distender. Y en este caso tenemos una complianza baja, se distiende poco, por lo tanto esto resulta en que pueda entrar menos aire. O si intentamos que entre el mismo aire que en una situación normal, se generarán presiones elevadas dentro de la cavidad torácica, lo cual puede suponer un daño. Complianza baja, lo cual lleva a presiones altas, lo cual nos puede llevar a daño. Por otra parte, recordamos también la oxigenación y la ventilación. En este caso del distrés, tenemos una alteración en la capacidad de difusión en la superficie de membrana alveolar disponible, ya que hay más atelectasias y hay ocupación alveolar. A nivel de ventilación, la cantidad de CO2 alveolar lavado es menor por el tema de la complianza. Y además también está limitada la capacidad de difusión, ya que hay mucha ocupación alveolar. Vamos a recordar la ventilación-perfusión. Lo primero que quiero deciros es que la primera vez que estudiamos juntos este concepto, trabajamos sobre este gráfico, que es un gráfico simple y que se dirigía a que pudierais entender un poquito los conceptos. Y vamos a intentar evolucionarlo un poco. Como os podéis imaginar, el mayor problema de un paciente con un síndrome de distrés respiratorio agudo en cuanto a ventilación-perfusión es el shunt, ya que tiene zonas que están bien perfundidas, ¿no? Vemos en la parte inferior el capilar bien perfundido, pero mal ventilado. No se puede ventilar esa área, atelectasias, ocupación, etc. También se da un fenómeno de espacio muerto, pero no es el espacio muerto como lo habíamos descrito en este gráfico, ¿vale?
En este caso no tenemos un problema en el capilar pulmonar. Ahora os explicaré que un poquito sí, en unas fases avanzadas y con ventilación, pero inicialmente no es el problema. Es más bien un problema que tiene que ver con la superficie de ventilación disponible, ya que el aire sí que puede entrar, pero no puede intercambiar porque la mayor parte del alveolo está ocupado. Por lo tanto, es un espacio muerto derivado de esta situación, de la ocupación alveolar y también de que hay zonas con atelectasias. Por otra parte, sí que es cierto que cuando ponemos ventilación mecánica y aumenta la presión intratorácica, esto puede derivar en un aumento de la presión del capilar pulmonar y puede haber espacio muerto derivado de que no haya una buena perfusión pulmonar. Pero como ya os digo, esto es una vez que hemos aplicado la ventilación mecánica. Por lo tanto, cuando hablamos de ventilación, el resultado va a ser la hipercapnia, que sube la PaCO2 por el aumento de espacio muerto, por el shunt y por la complianza baja. Recordad que el resultado de esto es ventilo menos y por lo tanto me disminuye el pH y entro en acidosis respiratoria. A nivel oxigenación tenemos hipoxemia. Eso quiere decir la PaO2 baja. ¿Por qué? Porque la difusión está comprometida debido a la superficie alveolar disponible. Hay mayor espacio muerto, hay shunt, hay ocupación alveolar y hay daño en la pared alveolar. Además, también hay un aumento del requerimiento de oxígeno por un aumento de requerimiento metabólico en toda esta entidad del SDRA. ¿Cuál es la consecuencia? Oxígeno menos, se produce hipoxemia y después hipoxia a nivel celular, entramos en metabolismo anaerobio, lactato, puede disminuir el pH si tenemos mucha hipoxia y tener parte de acidosis que es metabólica. Entendiendo todo esto, ahora vamos a volver al caso clínico del manejo inicial ventilatorio del síndrome de estrés respiratorio agudo. Teníamos un varón de 60 años con COVID-19 con infiltrados que acabábamos de intubar. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo con un ventilador mecánico avanzado podemos trabajar con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto es aplicable a pacientes que presentan COVID-19 como a otros pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Valdebrón y voy a explicaros ahora un poco cómo programar el ventilador para la ventilación mecánica, en este caso un paciente con distrés, ¿no? Una neumonía por coronavirus. Para eso utilizaremos este simulador, que es el simulador de Hamilton con su modelo F6. Y aquí lo primero que nos pide es que seleccionemos si el paciente, ¿no? Los parámetros del paciente, si es hombre o mujer, y su altura. Pensad que la altura va a ser muy importante para el cálculo del peso ideal. Seleccionamos en este caso 1,80 m, ¿vale? Y serán 75 kilos de peso ideal. ¿Qué es lo siguiente? Importante, el modo ventilatorio. Recordar que cada casa comercial utiliza un poco su nomenclatura. Queremos en este caso una asistencia controlada por volumen que se llamará CMV y en controles tendremos los parámetros básicos para iniciar la ventilación. Patrón de flujo que sale por defecto es acelerante, lo voy a dejar en flujo cuadrado, que esto nos permitirá pues ver mejor o con un pelín de pausa, ver la presión pico y la presión plató. Y los parámetros sale 600 mililitros de volumen corriente, que es 8 mililitros por kilo. Eso es lo que viene por defecto. En este caso es un paciente con distrés, con lo que vamos a bajarlo a 6 mililitros por kilo. ¿Vale? Lo estáis viendo, lo veis aquí. Corresponderían 450 mililitros. Y como utilizamos volúmenes bajos, vamos a poner de entrada frecuencias más altas, porque si no el paciente seguro que va a estar hipoventilado. PIB de 5, FIO2 de 1, ¿no? El 100%. Y con esto tendríamos el flujo, el trigger de flujo lo podemos bajar a 3 litros, que sería lo estándar. Con esto tendríamos el ventilador programado de entrada. En este caso hemos intubado al paciente, vamos a comenzar la ventilación y vamos a ver qué pasa. Aquí estáis viendo, ¿no?, cómo se empieza a ventilar.
Pauso un segundo y os explico qué vamos a ver. Tenemos 4 curvas. La primera, curva de presión-tiempo. Segunda, curva de flujo-tiempo. Tercera, curva de volumen-tiempo. Y el capnógrafo. En la parte derecha, los parámetros que nosotros controlamos y modificamos con controles y las alarmas. Parte izquierda, veremos lo que hace el paciente. Presión pico, volumen minuto, volumen corriente y la frecuencia respiratoria. En este cuadradito tendremos parámetros del paciente, por ejemplo, las resistencias de la vía aérea, la compliance estática de este pulmón, el end-tidal de CO2 y la saturación arterial. ¿Vale? Esto nos servirá para poder modificar y ver qué pasa. Nada más conectar el paciente, lo que tenemos es por una parte un paciente que está desaturando mucho, al 66%, y además tenemos otras cosas importantes, y es que nos pita una alarma, que es la alarma de presión máxima, que no nos deja que entre todo el volumen que estamos programando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos por una parte, vamos a ir a la alarma está pitando, la alarma de presión máxima está seleccionando en 40, la voy a subir a 50 y así veremos exactamente dónde está el problema y qué está pasando. Seguimos sin ver. A ver si nos permite que se vea la curva por completo. Vale, aquí estamos viendo ya la curva por completo de presión-tiempo. Pauso un momento. Si miramos, ¿qué llama la atención? Pues tenemos presiones muy altas, ¿vale? Presiones pico de 50 centímetros de agua, por eso pitaba la alarma y no pitaba por un problema de resistencias. El paciente no tiene mocos ni está mordiendo el tubo. El problema es que tiene una compliance muy baja, una compliance de 11 mililitros por centímetro de agua, y eso hace que las presiones plato ahora mismo estén pues probablemente ¿no? cercanas a los 45 centímetros de agua. Si miráis la curva esta, ¿no? La de presión-tiempo, claramente hay una presión de resistencias muy baja, secundariamente a que esas resistencias de vía aérea son bajas, y una presión de complianza, una presión de distensibilidad, una driving pressure, que es muy, muy alta, de 5, ¿no? Que es donde está nuestra pipa, hasta los 45, alrededor de 40, y eso tendría que ser menor a 15. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a seguir dándole, tenemos que mejorar esto. ¿Qué manera hay de bajar esta presión? Bajando el volumen corriente. Probablemente estos 6 mililitros por kilo por este pulmón tan poco compliante sigue siendo poco. Si bajamos el volumen corriente, ¿qué tenemos que hacer? Subir la frecuencia. Si no lo hacemos, pensar que el paciente se hipoventilará. Estamos viendo, ¿vale?, que han bajado los parámetros, la presión plato está alrededor de 40, pero todavía probablemente no lo suficiente. Tenemos un paciente con un pulmón muy poco compliante. Miremos aquí, veis cómo la curva, ¿no?, va cambiando. Eso es bueno, vamos a subir la frecuencia respiratoria y aparte nos sigue saturando alrededor del 60%, con lo que necesitamos que le suba, necesitamos subir la PIP. Vamos a subir un poquito la PIP. Esto también nos va a elevar presiones, pero si empezamos a reclutar y abrir pulmón, a lo mejor empieza a mejorar todo. La PIP de 8 parece que le gusta más. Sigamos por aquí, PIP de 10. ¿Vale? Los aumentos de PIP tienen que ser progresivos, poco a poco, nunca de golpe. Subimos un poquito más la PIP. Estamos ventilando ya con volúmenes corrientes, ¿no?, muy bajitos. Si viniéramos a controles, veríamos, estamos con 4,5 mililitros por kilo. ¿Vale? Al subir la PIB, las presiones, de hecho, están bajando. Esto nos viene a reflejar que estamos reclutando, estamos ganando pulmón, la compliance probablemente mejora. Tenemos una compliance ahora de 22, algo mayor. Podemos ya volver la alarma de presión máxima a la situación convencional, ¿vale? En torno a 40 centímetros de agua, no más. Así también la escala, ¿no?, se nos va a modificar. El talla del CO2 se nos está manteniendo y la saturación de oxígeno está subiendo. Aumentamos un poco más la PIP. ¿Vale? Al aumentar la PIP es eso, las presiones van a ir hacia arriba, pero lo que tenemos que mirar sobre todo es la presión plató, qué efecto tiene y qué repercusión en la oxigenación y en la hemodinámica. ¿Vale? La PIP ideal para un paciente
será aquella que nos reclute alveolos, es decir, que abra zonas de pulmón que estaban cerradas, y esto lo que nos tiene que hacer es mejorar el intercambio de gases y mejorar la mecánica pulmonar, y ese nivel de PIP pues muchas veces no sabemos cuál es. Nos podemos guiar con ayudas, pero lo más básico es ver estos cambios en la mecánica pulmonar. La saturación ya está en el 92%, de esa saturación que partíamos alrededor del 70%. Y todo esto lo hemos hecho reclutando el pulmón, aumentándole la PIP. Seguimos, vamos a aumentar un poco más. Es un paciente obeso, ¿vale? Pesa 120 kilos, probablemente necesita niveles de PIP elevados. Y si las presiones plató, en este caso, aquí tenemos la presión pico, ¿no? Que está en 33. En monitorización, aquí nos da mucha, ¿no? Más información, pero bueno, si pensamos que, ¿no? Con este cambio la presión plató sube, ¿no? Por encima de 30, podríamos incluso ajustar un poco más a la baja el volumen corriente. Recordar, compensando con frecuencia respiratoria. Lo importante cuando aumentamos frecuencias altas es mirar la curva de flujo-tiempo. Si veis, el flujo expiratorio llega a cero, con lo cual la expiración es completa. Este paciente no estará atrapando volumen, no estará atrapando aire. Eso significará que no, al no atrapar aire, pues no habrá reducción de CO2. La saturación ya es del 94%. Y tenemos, bueno, un paciente, ¿no? Con una PCO2 que es normal. Podemos pedirle unos gases arteriales. Tenemos ahora, tiene una PO2 de 70, una PCO2 que está altita, alrededor de 60, ¿eh? Aunque veis, la intensidad de CO2 es más bajo, pero bueno, es un pulmón que no es sano. Al no ser sano ese pulmón, pues no hay una relación ventilación-perfusión de 1, con lo cual la relación entre el entaído de CO2 y la PCO2 arterial nunca es la correcta. Ante estos parámetros seguimos teniendo, ¿no? Una hipoxemia severa y tenemos el paciente hipoventilado. Tendríamos que mirar cómo está el pH y valorar si podemos aumentar un poquito ese volumen minuto. Aumentamos la frecuencia y aquí observamos que empieza a haber algo, ¿no? De atrapamiento. También lo vemos en la curva de volumen-tiempo, que no llega a cero. ¿Qué podemos hacer? Bajemos, ¿no? Tenemos una relación IE 1:1, podemos bajar el tiempo inspiratorio y así esa relación IE va a mejorar. Tendremos más tiempo para la expiración y al tener mayor tiempo expiratorio, la expiración ya vuelve a ser completa y el paciente no atrapa. Empezamos a bajar FIO2, ¿no? Estás hablando del 94%, poquito a poco. Podemos animar, bajamos a 0,9 con este nivel, ¿no? Elevado de PIP y estamos ventilando un poquito más al paciente. Hemos aumentado el volumen minuto. Vamos a darle un poco de velocidad para que pase un poco más. Vemos cómo está la saturación, que se mantiene, ¿no? En el 93%. Vamos a bajar FIO2 a 0,8 con PIP de 18. Este volumen corriente y esta frecuencia. Saturaciones del 92, el entaído de CO2 se mantiene. Y le pediremos ahora, ¿no? Unos gases arteriales para comprobar cómo está todo. ¿Vale? Con los nuevos gases tenemos una PO2 alrededor de 60, que sería, ¿no? Ese límite que intentaríamos como mucho pues tolerar. En este caso no es de 62, que con la FIO2 que tenemos de 0,8 pues nos da una relación PaO2-FIO2 de 78. Ha subido un poco respecto a la previa y hemos conseguido bajar algo la PCO2. Si pensando que no, que en este punto ya tenemos una presión plató alrededor de 30, tenemos frecuencias altas, volúmenes corrientes bajos, PIPs bastante elevadas que le estaban yendo bien al paciente, ¿no? Y esta FIO2 que hemos podido bajar, probablemente en relación a la ventilación, yo ahora mismo no tocaría nada más porque no vamos a dejar una hipercapnia permisiva, porque la manera que tendríamos sería o aumentando más la frecuencia o aumentando más el volumen corriente y no queremos sobreextender y dañar más el pulmón. Si pensamos en la oxigenación, el paciente ya está con PIP de 18, hemos podido bajar la FIO2 a 0,8, eso es en insuficiencia respiratoria grave. Si está bien sedado y bien relajado, pues hasta aquí, ¿no? Habríamos hecho unos ajustes iniciales con la ventilación mecánica. Probablemente, ¿no? El siguiente paso sería, tras alguna hora, ¿no? De estabilización, pues plantear, por ejemplo, la ventilación mecánica en prono, darle la vuelta al paciente.
Y esto sería un poco, ¿vale? Esos parámetros y esa modificación inicial para optimizar la ventilación y la parametrización en este paciente en base a las curvas de presión, volumen, la mecánica del pulmón y los parámetros respiratorios que Vamos a intentar resumir estos estándares que acabamos de ver en el caso para la ventilación en el paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo. Inicialmente vamos a limitar el volumen corriente o volumen tidal a 6 ml por kilogramo de peso ideal. Como hemos visto en el vídeo, en algunas ocasiones podemos bajar incluso más. Y además, la nueva tendencia es limitar la driving pressure, la presión de distensión, que sea inferior a 15 centímetros de agua. Por otra parte, en cuanto a la presión meseta o plató, tenemos que mantener las presiones mesetas por debajo de 30 centímetros de agua. Actualmente también se habla del concepto mechanical power, que es la cantidad de energía suministrada a un paciente por un ventilador mecánico. Y el objetivo es minimizar el mechanical power. Por último, en cuanto a la PIP, debemos titularla, es decir, ajustarla de forma individual a cada paciente, considerando alguno o varios de estos valores. ¿Cuál es la mejor complianza? La reclutabilidad de este paciente, la presión transpulmonar o la tomografía de impedancia eléctrica. Existen otras medidas. La primera es que tenemos que hacer un manejo conservador de la fluidoterapia. Se puede utilizar los relajantes musculares cuando exista una hipoxemia severa, se presenten muchas asincronías, exista un esfuerzo respiratorio elevado o se presente una dificultad para ventilar de forma segura. El siguiente paso sería el prono, con una pauta de 16 horas al día y se suele aplicar a pacientes con un SDRA moderado o severo. Por último estaría la ECMO. Tras el prono, cuando la PAFI sea menor a 80 una vez que hemos optimizado al paciente, una ECMO venovenosa. Si queréis saber más, os recomiendo el artículo del New England Acute Respiratory Distress Syndrome, que nos habla en profundidad de la fisiopatología del SDRA. Y por último, Current and Evolving Standards of Care for Patients with ARS, que nos habla del manejo clínico y ventilatorio de los pacientes que presentan síndrome de estrés respiratorio agudo. Y se ha publicado en Intensive Care Medicine esta semana. Gracias por vuestro tiempo. Este vídeo ha sido promovido por el Máster Enfermo Crítico y Emergencias. El contenido lo hemos trabajado el doctor Eduardo Argudo y yo misma, Esther León. Lo han revisado José Ramón Alonso, Álvaro Clemente y Manolo Quintana. La voz en español corresponde a mí y al doctor Argudo. La iconografía, Augusto Saldaña. La radiografía que podéis ver es de Wikipedia. El simulador del ventilador es Hamilton G6, que está de uso libre y disponible en la web. Y el apoyo pedagógico lo ha ofrecido el Máster de Educación para Profesionales de Ciencias de la Salud. Nos vemos en un nuevo vídeo.